¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Mente Abierta. Fuego invisible, las armas de energía dirigida y el eco de una tecnología perdida. Durante buena parte del siglo XX, los rayos láser fueron sinónimo de fantasía. Eran los rayos de la muerte, de las novelas, los sables de luz de la ciencia ficción, los símbolos de un futuro brillante o temible, en el que la energía pura podía usarse como espada. ¿Qué pasó con la música? Se paró. Grifo Romero, saludos, ¿cómo estás? Un futuro brillante o temible, en el que la energía pura podía usarse como espada o escudo. Sin embargo, hoy aquello que alguna vez perteneció a los guiones de Hollywood se ha convertido en titulares militares reales. La Marina de los Estados Unidos, el Ejército Británico, la Fuerza Aérea de China, todos compiten en silencio por el dominio de una nueva generación de armamento, las armas de energía dirigida, un poder que promete precisión quirúrgica, impacto instantáneo y daños colaterales mínimos. Un fuego invisible capaz de derretir acero, neutralizar drones o interrumpir redes eléctricas sin una explosión. Chris Matt, saludos, ¿cómo andas? Pero entre la fascinación y el miedo surge una pregunta. ¿Realmente esta tecnología es nueva? ¿O estamos redescubriendo algo que ya existió antes? En los documentos públicos, las armas láser aparecen como el resultado de décadas de investigación científica. Durante la Guerra Fría, tanto la URSS como Estados Unidos soñaban con láseres espaciales capaces de derribar misiles desde órbita. El famoso programa Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan en los años 80 fue su máxima expresión política. Años después, la tecnología se miniaturizó. En el 2014, la Marina de Estados Unidos presentó oficialmente su primer láser naval operativo capaz de quemar drones y pequeños barcos. Y lo más reciente, se anunció un nuevo modelo aún más temible, un láser pulsado ultracorto táctico que puede liberar varios teravatios en 200 femtosegundos. Una cantidad de energía tan concentrada que puede desintegrar el material en menos de un parpadeo. Así que no lo derrite, lo vaporiza. No lo golpea, lo borra. Sin embargo, hay algo en estas descripciones que suena muy familiar. Un fuego que no quema, luz que destruye, calor que viene desde el cielo. ¿No se asemeja acaso a relatos antiguos, a mitos que hablaban de rayos divinos, de torres que lanzaban fuego o de civilizaciones destruidas por un sol artificial? Vamos a entrar a la ciencia ficción o memoria ancestral. La literatura de ciencia ficción fue el campo de pruebas mental donde estas ideas germinaron. H.G. Wells, en La Guerra de los Mundos de 1898, describía a los invasores marcianos atacando con un rayo de calor invisible que fundía todo a su paso. Décadas después, el mismo concepto se repite en cómics, películas, videojuegos. Pero, ¿y si la ciencia ficción no siempre se inventa? Y si en algunos casos es un recuerdo. En los mitos griegos, el dios Helios enviaba fuego desde el cielo. En las tradiciones hindúes, las armas astras eran proyectiles de luz que podían quemar ejércitos enteros.
Incluso los textos mesoamericanos hablan de serpientes luminosas que descendían desde el cielo y reducían ciudades a polvo. Así que, ¿qué opinan? Tal vez lo que hoy llamamos tecnología de energía dirigida no es una invención moderna, sino la repetición de un eco antiguo resucitado bajo la forma de ingeniería. Tenemos casos actuales como los incendios selectivos. En los últimos años han ocurrido incendios urbanos que desafían la lógica tradicional del fuego. El más mediático fue el de Lahaina en Maui, Hawái, en el 2023. Las imágenes mostraban vehículos de acero derretido junto a árboles intactos, casas enteras desaparecidas, pero postes y vegetación en pie. De hecho, por aquí tengo las imágenes. Déjenme le echo un ojo a esa carpeta para compartirles algunas. Una M, por cierto, tengo yo por acá. Que no sé si esté bien mi hora. Creo que son las 12, ¿no? 12 p.m. Scooters. Área 51. Hace rato vi esa carpeta por aquí. Caminos romanos. Las cimas planas de Nazca. Dasha. El ángel de la revolución. ¿Qué pasó en Hawái? Creo que ya la encontré. Por ahí, cuando ocurrió este incendio, algunas personas lograron colarse y sacar algunas fotografías. Vean esto. Cómo se derritieron las llantas de los automóviles en líquido. ¿Habían visto algo así en un incendio forestal? Tengo otro por aquí. Vean, el vidrio casi lo hizo líquido del parabrisas. Una imagen aérea del lugar. Vean cómo las casas, hasta sus cimientos, fueron, pues sí, eliminadas, pero vemos que los árboles resistieron. Algunos postes. Sin embargo, los automóviles, incluso se derritió el acero, el vidrio, el aluminio. Yo creo que quiere venir a saludar el Michi. Esta fotografía, si mal no recuerdo, es de un incendio anterior en California. También se vio muy selectivo este incendio. Solo ciertas manzanas, desde sus cimientos igual, los árboles resistieron. Había unas fotos por ahí que yo tenía en mente para mostrarles, pero ya que me acuerdo son del incendio de California y eso ha de estar en otra carpeta. Esto es solo de Hawái. ¿Se acuerdan, por cierto, los incendios urbanos por ahí del 1900? Cuando llegaron los estadounidenses a California, Oregon, Washington. Muchos de estos incendios urbanos, las calles se veían limpias, sin escombro. Me recuerda aquí. Aguántenme, déjenme atiendo al Michi. Siberius, saludos, ¿cómo estás? Qué curioso que solo sobrevivan los árboles y no la arquitectura en sí. Había una fotografía en el incendio que ocurrió en California. Estaba bien curiosa esa fotografía porque la casa exactamente partida por la mitad pulverizada y la otra mitad intacta. Un comportamiento muy extraño para un incendio. De hecho, hubo muchos videos circulando en ese momento de algunos ciudadanos que estaban declarando que ese no había sido un incendio normal. Pero claramente a esas declaraciones nunca se les dio importancia en las noticias. Pero en internet sí circularon muchas de esas entrevistas. Nada más se les juzgó de loquitos y ya. Mira aquí otra fotografía. Bueno, ese es el punto de mostrarles estas fotos. Ya que les estaba mostrando estas imágenes de la ciencia ficción, Zeppelins con armas que parecen ser energía dirigida,
como las que apenas hoy en día se están presentando como innovaciones en China, en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Armas láseres. ¿Qué tal si solo es una herencia, un arma heredada que vimos en la ciencia ficción? Bueno, prosigo con el tema. Algún día les haré un tema sobre lo que pasó en Hawái, sobre lo que pasó en California. Si mal no recuerdo, también hay un incendio por ahí muy sospechoso en Chile, también hace no mucho tiempo. Fenómenos similares se han registrado en San Francisco en 1906, en su terremoto y posterior incendio, Chile, Grecia y partes de California. Incendios que parecen elegir qué quemar y qué no, con temperaturas tan extremas que funden el metal, pero dejan materiales más frágiles apenas chamuscados. Por cierto, ¿recuerdan ese video que les mostré sobre una fotografía de un incendio, creo que en California? Curiosamente, este tipo de arma láser, energía dirigida, parece ser que no hace efecto sobre cosas que estén pintadas de color azul cielo. Había una casa que tenía como una lona de color azul en su techo cubriéndola, y curiosamente fue la única que no le pasó nada. Casi el video dura como unos 3 minutos, 4 minutos, porque solamente resalté eso. Se los dejo ahí de tarea que le echen un ojo. Déjenme lo busco rápido. Igual se los paso de una vez. Bueno, igual y no se deja. Simología, tema, novela, mapa, grabado, ruinas. Caray, me falta una lista de reproducción. La lista que se llama desastres. ¿Por qué solo me parece que tengo una persona? Somos más, ¿no? En vivo, una persona. A ver, aquí en el programa. Usuarios 1. No he visto. Pues me marca 1 o 2 personas, Ya sé por qué no lo encontraba. Lo estaba buscando en el canal de Shorts y es en el principal. Por eso no me parece. Solo está Siberius. Bueno, de todos modos, después hay gente que después ve el en vivo conforme se acaba. Es que también ya es bien noche. Y no es como el canal principal, que ahí sí a todas horas me encontraba gente. Por ejemplo, a estas horas estarían la gente que es de España. Allá apenas está amaneciendo. Ha de ser un 9 de la mañana más o menos. Protección contra energía dirigida. DIU. El color azul. Déjenme les paso el link. Debería ser viral su contenido. Pues es que lo que pasa... Yo no me agüito porque sé... que digas lo que digas, este tipo de temas de historia alternativa siempre lo van a tomar como entretenimiento, cosas sobre el misterio y cosas así. De ahí no va a pasar. De hecho, hay veces que me comentan así gente que tiene su canal y hace así videos de historia oficial. Me ponen así, andas bien perdido y cosas así. Quieres abarcar muchos temas y te pierdes completamente. Y mira, la verdad que este tema no es tan fácil. Mucho conocimiento de historia para lograr comprender algo y aún así te quedas en blanco en muchas cosas. Yo, por ejemplo, siento que hay muchas cosas que a veces ni siquiera he tocado tema. Para eso necesitarías pasar toda tu vida metido en el tema. Fíjense, a la gente que habla sobre geopolítica normalmente son hombres de 50 años para arriba. ¿Por qué será? Porque ya tienen mucho conocimiento acumulado. Por eso hablan con tanta seguridad y hacen sus pronósticos, que parece que adivinan el futuro, pero no, es en sí años de estudio. Creo que es lo mismo aquí. Yo siento que con el paso de los años voy a adquirir todavía más conocimiento. Falta mucho por aprender, siempre se aprenden cosas nuevas, ¿no?
Aún así, es mucho lo que he aprendido de aquí a que inicié por ahí del 2020 con este tema. Ya es 2025, ya vamos saliendo. Bueno, continuemos. Las imágenes mostraban vehículos de acero derretido junto a árboles intactos, casas enteras desaparecidas, pero postes y vegetación en pie. Vean el link de ese video. Ahí pasó algo inusual. Con esa casa que estaba protegida con una lona azul no le pasó nada. Curiosamente, hay una teoría de que este tipo de armas de energía dirigida o láser, el color azul es como un tipo de protección. Igual puede contar un poco el color verde de ese que usas como para eliminar el fondo en tus videos. Curioso ese detalle. No sé si ya lo habrán corregido. Incendios que parecen elegir qué quemar y qué no, con temperaturas tan extremas que funden el metal, pero dejan materiales más frágiles apenas chamuscado. Los testigos reportan luces repentinas, explosiones sin sonido, destellos en el cielo antes de los incendios, y aunque los medios los atribuyen a tormentas eléctricas, líneas caídas o cambio climático, el patrón térmico captado por satélite muestra otra historia. Focos lineales simétricos casi trazados. Esas huellas térmicas se asemejan a lo que produciría una ráfaga de energía dirigida o un haz de láser de alta potencia que barre una zona de forma controlada. Aquí ¿podría ser casualidad o estamos viendo ensayos encubiertos de tecnologías que oficialmente aún están en desarrollo? Los límites físicos y el desafío del aire. Los expertos reconocen que los láseres enfrentan un obstáculo natural, la atmósfera. El aire dispersa y distorsiona la energía. La niebla, el polvo y el humo la debilitan. Por eso se dice que el láser necesita aire limpio y el vacío para funcionar a larga distancia. Pero las nuevas versiones llamadas solitones ópticos ya superan parcialmente ese límite. El rayo se autoenfoca, convirtiendo el aire en su propia lente. El resultado es un pulso que viaja casi sin perder intensidad y que puede generar calor, plasma e incluso un pulso electromagnético, capaz de inutilizar la electrónica de un vehículo o una red entera. En teoría eso se lograría con una precisión milimétrica. En la práctica, si alguien tuviera el poder de dirigir un pulso así, como distinguir un accidente eléctrico de una prueba armamentística. El 11 de febrero del 2010, Estados Unidos admitió haber usado con éxito un láser químico aerotransportado para derribar un misil frente a la costa de California. Era invisible al ojo humano, pero su potencia era suficiente para fundir el metal del objetivo en pleno vuelo. Desde entonces el desarrollo no se detuvo. Ahora los nuevos prototipos son compactos, silenciosos y mucho más potentes. Y aunque oficialmente se emplean contra drones y amenazas tácticas, no faltan quienes aseguran que su aplicación real está varios pasos adelante fuera de los comunicados públicos. Así que esto puede ser tecnología antigua, memoria moderna. Y si esas armas de energía dirigida fueran un eco de algo anterior, una civilización que dominó la manipulación de la luz, el sonido o la frecuencia como herramienta de construcción y destrucción. Quizás las ruinas fundidas que encontramos en sitios arqueológicos no fueron producto de erupciones o rayos naturales.
sino de una guerra tecnológica de otro tiempo. La tierra conserva memoria en sus piedras, y las piedras, como espejos, devuelven reflejos de un pasado que no entendemos. Hoy creemos estar entrando a una nueva era, pero cada avance, cada descubrimiento parece más una revelación que una invención. Como si la humanidad estuviera despertando fragmentos de conocimiento dormido. Trozos de una ciencia que alguna vez dominó y luego perdió. Un tipo de fuego que no se ve. El fuego visible destruye, pero el fuego invisible transforma. Y en ese fuego silencioso, el de los láseres, la energía dirigida, el calor que viaja a la velocidad de la luz, tal vez esconde una verdad doble, la de un futuro que ya fue y un pasado que regresa disfrazado de progreso, porque la línea entre la ciencia ficción y la historia olvidada, entre la invención y la memoria, quizás no sea una línea sino un círculo, y en ese círculo la humanidad podría estar repitiendo un ciclo de luz y destrucción que comenzó mucho antes de que lo imaginemos. Así es, Siberius. El sistema hizo lo posible para que la verdadera historia alternativa la veamos como ficción, fantasía, leyendas, cuentos, cuando todo eso son cachos de nuestra verdadera historia. Casi perfecto.